Pasamos a Venezuela, donde hay muchas preguntas sin respuesta en relación con el estado de salud del presidente Hugo Chávez. Van 17 días ya desde que el mandatario fue operado en La Habana por un absceso pélvico, pero la falta de información acerca de la operación y el tratamiento que está siguiendo, bueno, pues ha dado lugar a conjeturas y especulaciones, como por ejemplo, ¿qué tan seria es su enfermedad? Esa es una de las preguntas. El hecho es que muchos no se explican por qué Chávez se encuentra lejos cuando el país está atravesando crisis como la serie de apagones, las revueltas carcelarias que han dejado al menos 29 muertos y algunas otras cosas más. Para hablar del tema nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo, portavoz de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Ramón. Muchas gracias a ustedes, Fernando y Patricia, encantado. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, el primer punto es si es grave o no es grave la especulación. Creo que caeríamos en lo mismo, sino el punto de la constitucionalidad que se ha cuestionado tanto en torno a esta ausencia del presidente Hugo Chávez. De acuerdo a la información que he estado recopilando, perdóneme usted, se habla de que salidas al por más de 5 días y se estipula que las faltas temporales de hasta 90 días serán suplidas por el vicepresidente, de acuerdo a la Constitución venezolana. ¿Dónde está el punto en el que aún no es inconstitucional o ya es desde hace tiempo? Pues mire, lo primero es que toda la ola de rumores y conjeturas que se han desarrollado y que usted muy bien señala en su sumario han sido culpa del gobierno por la falta de transparencia, el no informar oportunamente y el que a esta altura el país no sepa ni qué tiene el presidente ni cuándo vuelve, es lo que ha generado una cantidad de rumores, de distintas versiones que no contribuyen a la tranquilidad y el sosiego. La ausencia temporal es una cosa perfectamente prevista y hace 2 semanas, cuando el señor presidente anunció que había sido operado, que se estaba recuperando y que no sabía cuándo venía, nuestros diputados en la Asamblea Nacional plantearon que eso era lo que ocurría, que era una ausencia temporal que se encargara el vicepresidente ejecutivo de la República, que en Venezuela no es electo, en Venezuela es un ministro, es alguien que es designado libremente y removido libremente por el presidente. Eso la Asamblea resolvió que no era así. La Asamblea había autorizado al presidente a salir y le permitió seguir fuera sin volver y sin declarar la ausencia, es decir, la ausencia temporal. Es decir, que no estarían corriendo los 90 días, aun cuando constitucionalistas muy serios dicen que sí corren porque es un hecho que no está aquí, que está temporalmente ausente de la presidencia. Lo importante es, uno, la falta de transparencia que ha generado las conjeturas y una sensación inconveniente. 2, que la solución de esto está dentro del camino constitucional y democrático. Que la Constitución se cumpla, que se encargue el vicepresidente formalmente, que el presidente regrese al país cuanto antes y asuma el poder. Tiene que explicar por qué razón no está aquí y por qué no está en condiciones de asumirlo, que es algo que en cualquier democracia es obvio que es necesario, pero además que se cumpla la revisión constitucional. La alianza que represento, la Mesa de la Unidad Democrática, que es la alternativa para un cambio democrático en Venezuela, tiene que se cumpla la Constitución y que llegado el momento que corresponde, que es al fin de este periodo, el año 2012, se realicen las elecciones correspondientes y se elija el sucesor de Hugo Chávez en el poder. Señor Ramón, quiero preguntarle algo, porque uno de los puntos interesantes acerca de esto es la publicación en la Gaceta Oficial venezolana de una ley sobre endeudamiento adicional que fue firmada por el presidente Hugo Chávez en La Habana, es decir, cumpliendo con sus funciones, y este es uno de los puntos precisamente del ala oficialista, que está cumpliendo independientemente de dónde esté con las funciones. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Se está cumpliendo? ¿Es válido o no debería serlo? Pues mire, en cuanto a la promulgación de la ley de endeudamiento, que por cierto es una cosa difícil de explicar, que en el momento en que el país está recibiendo toda la cantidad enorme de ingresos adicionales que maneja discrecionalmente el gobierno de la República, pues además incurramos en endeudamiento adicional. Pero esa ley de endeudamiento, como su promulgación, fue un acto falso, porque se asegura que es en el Palacio de Miraflores, cuando se ha informado que no ocurrió en el Palacio de Miraflores, sino en La Habana, en una clínica en La Habana. Nosotros vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo la nulidad de esta ley.
toda vez que, es una cosa que estamos estudiando, por supuesto, en todos sus extremos, toda vez que no fue suscrita en el país. Por otro lado, en la vida real ocurre que el funcionamiento del gobierno es igual estando el presidente fuera que estando el presidente en el país. Sigue habiendo apagones e interrupciones frecuentes en el servicio eléctrico. Sigue habiendo una situación de inseguridad que ha convertido a Caracas en la capital más peligrosa de América Latina y a nuestro país en uno de los países más inseguros de la región. Siguen ocurriendo las mismas políticas equivocadas que han llevado a que tengamos la segunda inflación más alta del planeta después de Zimbabue. De manera que el gobierno funciona sin Chávez como funcionaba con Chávez aquí. Ramón, pero dígame. le quería preguntar, el oficialismo dice al presidente lo operaron de un absceso pélvico, se está recuperando, los médicos en La Habana le recomendaron reposo, no se sabe exactamente la fecha de su regreso, pero bueno, se está recuperando. Muchos dicen que esa es una información suficiente para comunicar el estado del presidente. ¿De acuerdo? La verdad que lamentablemente no podemos estar de acuerdo en primer lugar porque hay que saber qué lo causó. En segundo lugar, por qué hay un postoperatorio tan largo. Y en tercer lugar, por qué los mismos voceros oficialistas, a la vez que dicen eso, hacen otra serie de consideraciones que hablan de lo indeterminado del tiempo, del regreso, de los enormes esfuerzos que el presidente hace, de la batalla por su vida que está librando, según el propio canciller, lo cual hace pensar que hay algo más. Habría que saber qué es lo que el presidente tiene. Eso parece que es una cosa necesaria. La mejor explicación o la mejor evidencia de que la explicación oficial no es suficiente es que se han desatado una cantidad de rumores. Lo que ha hecho los diputados de la unidad en el Parlamento ha sido pedir que se cumpla la Constitución. Esto no le pareció adecuado a la mayoría gubernamental. Una pregunta para una respuesta breve. ¿Quién y con cuánta regularidad debería informar sobre la salud del presidente? Brevemente, Samuel. Información presentando partes médicos, informes convincentes y claros que le transmitan a todo el país, inclusive a sus propios seguidores, qué es lo que está pasando y que permitan también saber, en términos de cierta predictibilidad, cuándo el señor presidente regresa al país. Señor Ramón, le agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, portavoz de Mesa de la Unidad allá en Caracas. Seguiremos con este análisis y estaremos en contacto en cualquier momento. Gracias.